Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Artículo 26. Hoy es lunes 20 de diciembre del año 2021. En este momento son las 16 horas y 20 minutos y en Asunción tenemos una sensación térmica de 39 grados. Y va a seguir el calor toda la semana. Bueno, primer punto tiene que ver con que no sé al final cómo quedó la audiencia esta de Mario Ferreiro y de Guillermo Ferreiro, que funge de su abogado, pero son todos parientes y está metido todo ahí en el tema de los asados de fin de semana. Porque después de varias chicanas, creo que ya la octava o la novena, creo que hoy se tendría que celebrar la audiencia, no sé si se celebró o no, pero un hecho llamativo es que salió a la palestra, saltó al éter, una nota firmada por Mario Ferreiro y por Guillermo Ferreiro, donde reconocen los hechos que se le imputan, que tiene que ver con los asados de fin de semana. Aparentemente creo que es de este comienzo de año, no sé, febrero, marzo del 2021, aparentemente formaba parte de una negociación con la fiscalía, aparentemente que no llegó a buen puerto y bueno. Pero de vuelta nomás instala, en primer lugar, o sea, varias lecturas. En primer lugar estamos hablando de los políticos de la oposición. Porque Mario Ferreiro se presentó como un referente de la oposición. Guillermo Ferreiro, que hoy funge o finge de su abogado, pariente de Mario Ferreiro, resulta que hoy es presidente del Partido Revolucionario Febrerista. Creo que está echando gente dentro del partido para hacerse, no sé, con una hegemonía. Casualmente se está aliando con Efraín Alegre para demostrar el tema de la nueva oposición o la oposición o la concertación o lo que sea. Pero tiene que ver con lo que estoy diciendo siempre. Esta oposición es más de lo mismo de lo que se le critica al oficialismo. Y no es una manera de justificar, es una manera de escudriñar como ciudadanos y separar el polvo de la paja y comenzar a hacer nuestro trabajo de escrutinio ciudadano y tratar de separar las frutas podridas, sean del oficialismo o sean de la oposición. ¿Qué de diferente puede presentar una concertación, por ejemplo, con Guillermo Ferreiro? Ahí cada rato sacándose fotos con Efraín Alegre y no sé qué, y yo les pongo la sala para la reunión de la concertación. O sea, básicamente Guillermo Ferreiro se hizo hoy con el feudo del Partido Revolucionario Febrerista. Evidentemente un partido venido a menos, creo que con 16 o 17 votos se hizo de un partido. Que también es un lindo tema que el Tribunal Superior de Justicia Electoral tendría que ver, ¿verdad? Porque resulta que uno quiere formar un partido, una concertación, un movimiento y exigen una cantidad de cosas, pero estos partidos que están ya simplemente de fachada, no pueden pues, tener 16 votos, 17 votos que pongan un presidente de un partido. Pero claro, cuando se presentan ante la sociedad y ante la prensa, es presidente de un partido, pero nadie dice que son 17 votos o 16 votos. Fíjense que Guillermo Ferreiro se presentó para el municipio, para la concejalía en el municipio de Asunción. ¿Saben cuántos votos tuvo? 37. 37 votos tuvo el presidente del Partido Revolucionario Febrerista y Jaina, referente de la oposición. Déjense de joder con ese tipo de cosas, gente. Yo creo que ese tipo de situaciones es lo que atenta contra el civismo y atenta contra la democracia.
No puede venir un guanaco de cuarta a querer hacer pasarse de político y a querer hacer pasarse de referente de la política con 16 votos. Yo creo que tengo más votos en mi cuadra. Entonces, ese tipo de cosas es lo que va a hacer que se tranque el proyecto de Efraín Alegre, la concertación y no sé qué, la oposición o lo que sea. Porque en el fondo son más de lo mismo. ¿Quién está con Efraín Alegre? Está Guillermo Ferreiro, del grupo este de Mario Ferreiro, del grupo este de los asados de fin de semana. Más de lo mismo. Ya robaron. ¿Ustedes creen que van a dejar de robar si es que vuelven a estar en la función pública? No. Exactamente eso, no. ¿Quién otro que está? Pilar Callizo. Pilar Callizo, miembro del directorio del PLRA por el frainismo. ¿Quién es Pilar Callizo? Y esta señora que estuvo enfrascada en el escándalo este de Transparencia Internacional, que le sacaron a patadas por contubernios que nunca se explicó realmente. Más otros delitos que cometió más adelante, inclusive terminó imputada. Entonces, estos son los referentes, estos son los personajes de nuestra política que tenemos que defenestrar, pero en serio, porque si no parece que atacamos solamente a un sector, pero hay un modelo que tenemos que desterrar. No un partido, no un color, sino un modelo, un modelo. Esa es la situación. Y concatenando con el tema este de la concertación de Efraín, que yo no sé si realmente esta vez va a tener el arrastre que se imagina, porque está rodeado de más mierda de lo mismo que él critica de la mierda que está enfrente. Entonces yo creo que la gente parece poco, 2 años o parece poco 5 años, pero la gente evoluciona, la gente lee, la gente se informa, la gente hoy entra en internet. Por más que me digan, no, es un microclima nomás, sí, pero ese microclima tiene un efecto multiplicador, porque sirve de conversación después para la gente, para los ciudadanos, para el pueblo, para el interior del país. Ese es el factor fundamental, ese es el valor agregado hoy del tema de las comunicaciones, del tema de las redes y del tema de estar informado. Ya no pasa tan inadvertido y ya no es simplemente lo que un medio tradicional de comunicación quiere instalar o desinstalar. Ese es el punto. Resulta que antes ABC colocaba y sacaba presidentes, y hoy no sé si va a ser así ya la historia. Porque hoy ya la mayor parte de la ciudadanía ya no se chupa el dedo. Ya es más crítica. Y está bien que sean críticos. Está bien que se putee. Está bien que se cuestione. Porque las personas que cumplen una función pública tenemos que estar en condiciones de dar explicaciones de tal o cual cuestión. Ese es el punto. Y terminó ahí el tema. Entonces, un tema que se comenzó a viralizar ayer a la noche, creo que ahora está comentándose en las redes, no sé qué grado de veracidad tendrá o no, si realmente es un proyecto ya en desarrollo o no. Es lo que se estuvo mencionando, de hacer otra concertación con Carlitos Rejala, el diputado Carlitos Rejala, a la cabeza. Que me parece interesante. Yo ya sé que van a comentar, que van a comenzar a decir, no, van a aparecer los funcionales al cartismo, los funcionales al oficialismo, etcétera. Yo no veo así, Yo no veo así. Yo veo que cuando más candidatos hayan, mejor. Mejor para que la ciudadanía comience a tener criterio de elección. Porque fíjense que en la democracia tiene varios defectos o varias debilidades. Una de ellas, la más importante, es que por más que parezca, en la democracia, uno no elige. Uno no elige. Yo no elijo. Ustedes no eligen. Nadie elige. Votamos. Votamos opciones dadas a la ciudadanía.
Y esas opciones tienen un proceso electoral que es bastante engorroso, donde hay ciertos organismos que deberían de ser del control más que de trampas. Pero bueno, o sea, yendo a la esencia de la democracia nomás. En la democracia uno no elige. A mí me gustaría de repente elegir, como a muchos, pero no elegimos. Votamos las elecciones, las opciones. Votamos las opciones que nos dan. Esa nomás es la realidad. Y tenemos que asumir. Y bueno, la democracia no será perfecta, pero dicen que es lo mejor que hay para tratar de convivir lo más armoniosamente posible. Y bueno, genial. Pero eso no quiere decir que no se tenga que ir corrigiendo esas debilidades de la democracia. Pero ¿cómo se hace que la elección o elegir, la capacidad de elegir esté más cerca de la opción de votar o de votar opciones? Bueno, que se tenga un órgano electoral lo más transparente posible y con la mayor sencillez posible para estimular la participación de la mayor cantidad de ciudadanos posibles. La democracia se enriquece con la participación ciudadana. En primer lugar, siendo cada uno una opción, presentándose como opción. Y en segundo lugar, participando y votando. Esa nomás es la realidad. Entonces, ese tema de la funcionalidad o no al oficialismo, lo que sea, va a depender de la ciudadanía. Y simplemente traigo a colación lo siguiente. En la Intendencia de Asunción, cuando fueron las elecciones municipales, fíjense que se polarizó mucho desde el primer momento la figura de Nenecho, oficialismo, y Nakayama, el que iba a aglutinar la oposición. Pero evidentemente su candidatura no prendió, ni llamó la atención de la ciudadanía, porque resulta que fue una candidatura tibia. Era más de lo mismo o inclusive probablemente peor. Con el mismo grupo de Guillermo Ferreiro, Mario Ferreiro y compañía dentro de su esquema y su estructura electoral. Y su metodología, que era no confrontar. O sea, él quería ser Bambi en la selva. Y eso no existe en política. Uno tiene que confrontar, uno tiene que discutir, uno tiene que apuntar con el dedo. Y no tiene que tener miedo a apuntar con el dedo. A no ser que tengan el techo de vidrio o tengan la colita sucia. Así nomás de sencillo es. Bueno, entonces, pero fíjense lo que pasó en las elecciones municipales y específicamente de Asunción. Apareció una tercera opción. Joana Ortega. Y si bien prendió su candidatura medio tarde, ya hacia el final de las elecciones, dio una buena elección. Yo sé que la mayoría, por supuesto, de los de Nakayama le criticaron que por culpa de ella, entonces el oficialismo vuelve, etcétera. No, pero yo no veo de esa manera. Yo veo una persona que se candidató y que de 0% de posibilidades y probabilidades llegó a un, ¿qué? 10%. 10%. Es mucho en política eso. Es mucho. Es mucho en política eso. Es mucho en política. Y significa que está en nuestras manos realizar el cambio. Pero no más de lo mismo. No más de lo mismo. Fíjense que en la figura entre Nenecho y Nakayama era más de lo mismo. Y entre más de lo mismo, la gente decidió votar por el que tenía más carácter. Por el que ya demostró que algo hizo. No por el más de lo mismo que tenía el grupo que robó en los asados de fin de semana y que Guau quería hacer el cambio, pero era tibio y no le quería luego acusar a nadie y no tenía luego vehemencia y no tenía luego carácter. O sea, lo único que tenía era, creo que bastante prepotencia, que son dos cosas diferentes. Carácter no es prepotencia, son dos cosas diferentes. Bueno, entonces nosotros tenemos que comenzar a hilvanar ese tipo de ideas. Otro dato importante para lo que se va a venir es, y ahí entramos en
en el segundo tema, que tiene que ver con la victoria de Gabriel Boric, el izquierdista que ganó en Chile. Y yo había hecho una reseña la semana pasada y lo menciono. Resulta que Gabriel Boric estaba en un extremo, extrema izquierda, y Kast estaba en un extremo, la extrema derecha. Ciertamente, ellos tienen el balotaje. Se enfrentaron en primera vuelta, nadie tuvo la absoluta mayoría, etcétera. Fueron a segunda vuelta. Los dos tuvieron que moderar su discurso, que es lo que corresponde, que es la negociación que se hace con vistas a buscar lo mejor para la ciudadanía. Boric bajó 2-3 cambios y Kast bajó 2-3 cambios. Y fueron por el voto del centro. Ganó Boric. Un tema que me llama la atención porque tiene varias riquezas por desarrollar y por deglutir la elección de Chile. En primer lugar, llama la atención de vuelta las encuestadoras. ¿Por qué? Porque yo vi las encuestas y por más que me digan, no, yo dije luego que había esa diferencia, no. Las principales encuestadoras, yo vi las empresas de noticias más importantes del mundo, hablaban de un empate técnico, AFP, DW, o sea, las principales empresas, medios de información del mundo, hablaban de un empate técnico. Pero ¿qué nomás lo que resulta hoy? Que realmente nunca hubo el empate técnico. O sea, ya sabían la abismal diferencia que Boric le estaba llevando a Kast. Entonces, mi crítica es de vuelta para las encuestatruchas, que evidentemente es un hobby internacional últimamente, el tratar de vender una encuesta o un posicionamiento falso para engañar a la ciudadanía. Lo segundo, evidentemente si va a haber un cambio, tiene que ser un cambio contundente. ¿Por qué? Porque les aseguro que si la diferencia hubiera sido de 2%, 3% o 4%, le cocinaban a Boric. Porque ya venían para cocinarle. Por eso ya hablaban de un empate técnico, cuando realmente ya no había el empate técnico y los de Boric sabían y los de Kast sabían. Así no más sencillo, es porque ellos tienen la encuesta real que cajonean y tienen la encuesta maquillada, que es lo que tratan de instalar al público para engañarlos y motivar un voto falso, que es un lindo tema para desarrollar en algún momento. Yo creo que estas encuestas truchas se tienen que prohibir porque engañan a la ciudadanía. Yo puedo salir tranquilamente a decir cuál es mi preferencia o no, y cualquiera tiene el derecho de hacerlo. Pero está mal que una encuestadora dé alevosamente, por intereses económicos, de una tendencia que no existe, porque le condiciona al que recepciona esa información, le condiciona al público, le condiciona a la ciudadanía. Y eso es una desinformación. Y está mal, porque si nosotros queremos cobijar la democracia, tenemos que dar libertad de información. Y la libertad de información no es desinformación, que es un tema lindo para desarrollar con este tema, que nuevamente las principales encuestadoras, no solamente de Chile, sino del mundo, de vuelta en el foco de la tormenta, porque hicieron a propósito el tema de hablar de un empate técnico sabiendo que ya había una diferencia marcada por Boric. Fíjense que apenas terminó o se cerró el tema de los lugares de votación, a los 45 minutos y una hora, ya era voz populi la situación que se estaba dando con el 10%, con el 19%, etcétera. Las diferencias ya eran marcadas entre Boric y Kast. Y cada vez que pasaba y cada vez que se hacía el recuento de más votos o de más mesas electorales,
la diferencia se iba agrandando. Creo que llegó al final al 11%, una cosa así. Es enorme. Y fíjense que estamos hablando de un candidato que le vence a una estructura, le vence al oficialismo, al que está en ese momento en el poder, que evidentemente tiene un peso sobre la estructura gubernamental. Les guste o no, sea en Chile o en Estados Unidos o en Francia o en Inglaterra, tiene un peso estar sentado en la silla del poder y manejar la estructura estatal. Tiene un peso. Y alguien que venga de afuera para competir y para desafiar esa estructura, tiene que llevarlo por delante, como lo hizo Boric. Yo les aseguro que ese margen, esa diferencia del 10 u 11% es mucho más. Fácilmente estaríamos hablando de un 15 o un 20% de diferencia que realmente quitó Boric y que la estructura oficialista le juega en contra. Esa es una realidad. Todos sabemos. Acuérdense cuando hubo acá el tema de las elecciones y el tema de que se le grabó al ingeniero del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que decía que podía toquetear el sistema informático del tribunal para darle más votos, para darle menos votos, etcétera. Pero tiene un límite. Te pueden jugar 3, 5, 7%, pero tienen un límite en el cual te pueden jugar. Entonces, la moraleja es, si vas a ganar, tenés que ganar por contundencia. Tiene que ser imparable, irreversible, para que no quepa duda luego. Esa es una lección. La otra es, fíjense que estamos hablando de un muchacho, o sea, estamos hablando de un chico de 35 años, o sea, un chico, o sea, como se dice, y no de manera despectiva, porque ahora hay que cuidar todo lo que se menciona, es un pendejo, es un muchacho, es un chico, es un chavo. O sea, estamos hablando de una persona con 35 años que llega al poder en Chile. ¿Qué significa eso? Y lo que siempre estamos diciendo, pero garganteando de boca para afuera. El cambio está en la juventud. Y me van a decir, pero vos como viejo entonces te sentís derrotado. No sé si me siento derrotado, pero soy autocrítico con mi generación para saber que no hicimos las cosas como tendrían que haber sido o no fuimos lo suficientemente vehementes como para hacer los cambios que tendríamos que haber hecho. Y uno tiene que tener la humildad de reconocer esa situación. Y realmente hay que darle paso a la sangre nueva. Es importante renovar la sangre. Es importante. Y todos siempre tenemos que estar para ayudar al país. Todos siempre tenemos que estar para ayudar a las autoridades. Todos siempre tenemos que estar para ayudar a desarrollar el civismo en el país. Porque tiene que ser, como dicen los chilenos, lo mejor para Chile. Y nosotros tenemos que meternos ese cliché. Tiene que ser, en nuestro caso, lo mejor para Paraguay. Dejémonos de colores, de banderías y ese tipo de pelotudeces. O sea, no funciona así. Y ya mencioné varias veces, dentro del Partido Colorado hay excelentes personas, así como hay enormes badulaques y grandes corruptos. Igual en el Partido Liberal, igual en el Partido Patria Querida, igual en el PEN, igual en, no sé, en PDP. O sea, igual en el Frente Guazú. Entonces, el modelo es lo que tenemos que cambiar. No un color verde, azul, rojo o lo que sea. No pasa por ahí. O sea, tenemos que ser más críticos. Bueno, como ciudadanos. Bueno, entonces lo importante es que el cambio viene y tiene que venir de manos de la juventud. Y un dato no menor. En las próximas elecciones acá en Paraguay, en el 2023, que todo el mundo está preparando, lo que sea, estamos hablando que, ¿saben cuántos electores van a estar habilitados? 5 millones de paraguayos. 5 millones de paraguayos van a tener la posibilidad y la potestad de cambiar el futuro de nuestro país.
Esa es la realidad. Ese es el meollo de la cuestión. Pero está en cada uno de nosotros tener esa convicción y ese ímpetu para hacerlo. 5 millones es mucho. Y la mayor parte son jóvenes. Ustedes los jóvenes, ustedes les llegó el momento. Aprovechen, aprendan de nosotros los viejos, los que dejamos pasar probablemente oportunidades de cambios importantes para el país, o nos faltó probablemente coraje, o nos faltó vehemencia, o nos faltó más convicción, o nos faltó más garra, y tienen que aprender de nuestros errores. Pero eso no quiere decir que nos vamos a estar nosotros, o por lo menos yo, nos vamos a estar detrás, empujando, alentando, gritando, como corresponde. Todos hacemos el Paraguay, señores. Todos hacemos el Paraguay. Y no puede ser, porque a veces entra un desazón, entra un desánimo, yo entiendo. No puede ser que por 100 corruptos, o 1000 corruptos, o 10.000 corruptos, o 100.000 corruptos, 7 millones u 8 millones de habitantes, resulta que estemos totalmente arrinconados contra la pared. No, señores. Está en nuestras manos cambiar. Y es el temor más grande que tienen los politiquillos. Simplemente el hecho que la ciudadanía sepa y tome conciencia que cada uno de nosotros tenemos el poder de cambiar este país y tenemos el verdadero poder en nuestras manos. Eso le vuelve loco a los políticos. Y eso tenemos que ir fomentando, y tenemos que ir diseminando, y tenemos que ir gritando y diciendo. Y tienen que irse todos los políticos que hicieron muchísimo daño a este país en estos 32 años de post-estronismo. Y ahí hay de todos los colores. Y tienen que irse, y hay que darle paso a la juventud. Hay que darle paso a los jóvenes. Es más, los jóvenes tienen que atropellar. Y un tema importante, y con eso termino. Una especie de crítica o autocrítica que me hago, y no quiero entrar en ningún tipo de discusión banal o de farándula o lo que sea. Pero resulta que uno habla y dice vamos a hacer una marcha contra la corrupción, y cierto, cuesta congregar gente, cuesta. La gente no quiere irse, no tiene ganas o lo que sea, tiene desánimos, está ya frustrado con los políticos, cree que la situación no va a cambiar luego, y es al contrario, la situación va a cambiar por nosotros. No va a venir otro a cambiar la situación nuestra. Nosotros tenemos que cambiar. Pero aquí nomás lo que voy. Resulta que uno hace convocatorias o dice, no, señores, vamos a discutir el futuro del país, vamos a discutir el tema de Itaipú, vamos a discutir el tema de la mala distribución de la riqueza, vamos a discutir la inequidad social, vamos a discutir la desigual presión tributaria. Y no hay gente. Sin embargo, viene Nadia, que está bien, fue a representar, Nadia Ferreira, digo, fue a representar al país, todo muy lindo, todo espectacular, y todos se congregan para recibirle. Yo no digo que eso esté mal, lo que digo es que esa misma convicción tenemos que tener para tratar de cambiar nuestro país. Hay la despedida de este león guaraní, Aedo, y mucha gente se congrega a despedirlo, y está bien, no estoy diciendo que esté mal. Lo que pasa es que también estoy diciendo que con esa misma actitud tenemos que ser partícipes de nuestro cambio cívico y ciudadano, y tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacerlo y de cambiar. Entonces tenemos que hacer una autocrítica. Esa misma gente que se va a disfrutar la despedida de León Guaraní, espectacular, váyanse, pero también
Sería bueno que todos tengamos un compromiso con nuestro país, seamos patriotas y participemos realmente de manera activa en la política de nuestro país, en la política de nuestro país, porque al final todos somos ciudadanos, todos somos políticos de nuestro país. Y este nivel de gobernantes que tenemos es el reflejo de nuestro desinterés por nuestro país. Esa es la situación. Nosotros podemos cambiar la situación y la realidad del país. Nosotros podemos cambiar este escenario de corrupción y de impunidad que hace décadas le tienen postrado al país. Y va a requerir fuerza, y va a requerir ganas, y va a requerir aguantar cansancio, calor, lluvia. Va a requerir mucho esfuerzo, pero depende de nosotros, depende de todos los paraguayos. Bueno, se me alargó un poco. Nosotros regresamos mañana a las 16 horas. Hasta luego.